Buen día, mi nombre es Aurora Penagua Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina, Atención, Rescate, Ecología y Sociedad, Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina, con atención especial a mamíferos marinos y varamientos liderados por la Autoridad Ambiental Profepa. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con nuestras pláticas de difusión de la ciencia y tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Tortugas, tiburones y delfines en Veracruz, el reto de estudiarlos en vida libre, que impartirá la doctora Ibiza Martínez Serrano. Ella es bióloga por la Universidad Veracruzana. Es maestra en ciencias con especialidad en manejo de recursos marinos por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, de la cual se graduó con mención honorífica, trabajando con la Organización Social de la Ballena Azul, al mismo tiempo que estuvo colaborando en otros proyectos de investigación de varias especies de mamíferos marinos. Posteriormente, obtuvo su doctorado en neuroetología por la Universidad Veracruzana, también con mención honorífica, trabajando con delfines. Y actualmente trabaja como profesora de tiempo completo en la Facultad de Biología UB Jalapa. Desde 2008 ha trabajado en proyectos de monitoreo ambiental utilizando almejas, delfines, tortugas y manatís como indicadores biológicos tanto en el norte como en el centro del estado de Veracruz. Durante esta época aprendió mucho sobre el desarrollo comunitario y educación ambiental al trabajar en cercanía de varias cooperativas pesqueras. Desde enero de 2013 cuenta con el reconocimiento de profesor con perfil deseable del PRODEPSER. Pertenece al núcleo académico básico de la maestría en Ciencias Biológicas de la Facultad de Biología y actualmente desarrolla un proyecto de investigación en el puerto de Veracruz, estudiando la salud de las poblaciones de tortugas, delfines y tiburones que habitan en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Para ella, una de las tareas más lindas de ser una científica es la divulgación, ya que representa un madrinazgo científico eterno de las siguientes y siguientes generaciones de mujeres y hombres en la ciencia, y para lo cual sigue estudiando para lograr algún día ser como una de sus ejemplos a seguir, Julieta Fierro, Sibel o Jane Goodall. Ibiza ama la ciencia, pero ama más comunicarla. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escribe al chat y las leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Los dejo con la doctora Ibiza Martínez Serrano. Hola, muchas gracias, Aurora. Qué gusto saludarlos a todos. Qué bonita presentación, te agradezco mucho. Y bueno, pues estoy muy contenta de compartir un poquito de lo que ha sido trabajar con vertebrados marinos en el Golfo de México. No nada más mamíferos marinos, sino también tiburones y tortugas. Quiero, por favor, ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Y bueno, estoy pues muy entusiasmada porque a veces vemos en los documentales y en las películas o en los artículos científicos cómo ya está todo así súper bonito, ¿no? La gráfica, la foto, pero nunca contamos lo que hay atrás de esa película o de ese documental y de todos los retos que enfrentamos día a día para hacer los estudios o para cumplir con los objetivos que de repente tenemos. Entonces, pues, ¿por qué retos? Les voy a platicar un poco de historia, de por qué es un reto trabajar con animales en vida libre. Y bueno, me tengo que ir un poco hacia la maestría, como ya escucharon, como ya Aurora lo mencionó, yo trabajé con ballenas azules en el centro, en el Instituto Politécnico Nacional y en el Golfo de California. Entonces, el salir a navegar en el Golfo de California era pues una belleza, porque pues es muy diverso, pero además su oceanografía, pues digamos que permitían o daban condiciones para poder trabajar largas jornadas de trabajo. Por ejemplo, había días que salíamos a las 6 de la mañana a navegar y regresábamos a las 6 de la tarde. Entonces, porque el mar se prestaba muchísimo. Entonces, pues era muy apacible. Claro, había días malos, ¿no? Esos días obviamente no salíamos, pero había días muy buenos y podíamos lograr muchos datos y mucho trabajo y avanzar muchísimo en nuestros objetivos. ¿Qué pasa cuando me gradúo y me regreso acá a mi estado casi natal, Veracruz, y a trabajar con los delfines en el doctorado? Pues me encuentro con que el Golfo de México es totalmente diferente, ¿no? La oceanografía es muy dinámica, es muy diversa. Ahí va pasando el camión de la basura, si lo oyen. Yo ya la saqué, así es que no me preocupo. Pero ustedes si lo escuchan, bueno, no le hagan caso. Entonces, el Golfo de México era así como muy retador porque salíamos muy tempranito en la mañana, 6, 7 de la mañana,
y a las 12 del día o una ya nos teníamos que regresar porque empezaba el viento y empezaba la marejada y yo regresaba angustiada porque decía, ¿cómo es posible que solo 5 horas? ¿No? Entonces me entraba una frustración y una inseguridad porque pensaba que no iban a ser válidos los datos o que no iban a poder ser comparables, pues porque yo venía de una rutina, de un ritmo diferente en el Golfo de California. Entonces respiré y dejé que las cosas sucedieran, que fluyera la energía y lo que empecé a pensar en aquel momento es que, bueno, que el medio era diferente. Entonces, el primer mensaje que recibí y la primera lección que aprendí en estos mares o navegar los océanos diferentes de nuestro país es conoce tu medio, conoce en dónde vas a estar y en dónde vas a trabajar. Y así trabajé en distintos proyectos con delfines, con almejas, con manatí, y poco a poco me fui adentrando en lo que es el centro del estado de Veracruz, en el área natural protegida, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Pero para aquellos que nos ven de otras latitudes, o a lo mejor en otros países, quién sabe, déjenme situarlos un poco, ¿no? Veracruz está en el centro del Golfo de México, del lado, pues si lo vemos así de frente, del lado derecho de nuestro país, y allí en el Golfo, en el estado de Veracruz, es un estado muy largo, de más de 700 kilómetros de litoral costero, y obviamente tiene una diversidad de ecosistemas muy grande. Y en el centro del estado de Veracruz está el puerto de Veracruz y esta área natural que ustedes están viendo, que se llama Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Este fue decretado en 1992 y en 2012 su poligonal fue modificada y cuenta con más de 65,000 hectáreas de superficie. Es un sitio muy particular y es un sitio muy especial porque pues Veracruz es la puerta de México al mundo. Recordemos que por allí, bueno, tenemos historia, tenemos gran importancia histórica por la entrada de los españoles y por la conquista. Entonces es un sitio en donde se han dado historias de interacción entre el humano y el océano desde hace muchos años. Recordemos que el puerto de Veracruz tiene 500 años de fundado, la ciudad, por lo tanto, también 500 años de fundada. Y bueno, en 500 años pues han pasado muchas cosas, muchas interacciones, muchos movimientos. Y este sitio es, como ya les menciono, tiene distintos tipos de importancias. Importancia histórico-social, como ya les he platicado, obviamente importancia económica porque alberga un gran puerto que es el puerto de Veracruz, y obviamente también es de gran importancia ecológica ya que cuenta con 50 arrecifes coralinos, 25 de ellos emergentes, 25 sumergidos, y con más de 30 especies de corales. Más o menos alberga más de 1,400 especies de organismos marinos arrecifales. Entonces imagínense que están las más de 1,400 especies de organismos, más los barcos, más los prestadores de servicios turísticos, más las personas las personas que cuentan con una embarcación de manera privada, más los delfines, más los tiburones, en fin, es todo un sistema emocionante y que ha sido muy retador conocer, pero que nos ha dado un montón de satisfacciones y se ha abierto mucho pues el conocimiento. Entonces, a partir del año 2011-2012 se empieza un gran proyecto de ampliación del puerto de Veracruz para albergar más cantidad de embarcaciones y con ello mejorar la economía del país. Y con ello, bueno, la Secretaría de Recursos Naturales, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues le dice a la administración del puerto pues que tiene que hacer un programa de monitoreo ambiental usando especies indicadoras de integridad ecológica. Entonces, pues, ¿qué se nos ocurre, no? Ay, espérenme que no avanza, ahí está. Que se nos ocurre proponer un programa de monitoreo marino dentro del PENSAB, ¿no? Para poder cumplir con esta condicionante de Semarnat. Y dijimos, bueno, vamos a utilizar 3 grupos de animales que nos van a indicar en las distintas, o nos van a indicar la salud del ecosistema dependiendo de su escala o de su posición en la cadena trófica. Entonces,
¿Qué era lo que queríamos hacer o qué es lo que propusimos? Primero ver dónde estaban y cuándo estaban donde estaban. Queríamos analizar la diversidad porque hay mucha información que está, digamos, como no actualizada y sobre todo había fuentes de información diferentes. Ahorita les voy a platicar por qué. Queremos conocer la densidad, la abundancia, cómo saben el hábitat, la química sanguínea, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud y además medir sus contaminantes como metales pesados, los compuestos orgánicos persistentes, el estrés fisiológico a través del lactato de manera indirecta en los tiburones y de manera directa en la corticosterona con las tortugas, y también analizar la conducta o cambios en la conducta de los delfines dentro del área, todo obedeciendo a las interacciones con el humano. Y pues por si nos quedaba tiempo, conocer la ecología trófica. Entonces hicimos así un proyecto padrísimo y de repente, bueno, la importancia que les mencionaba de usar estas tres era porque nos iba a dar información en diferentes escalas de la pirámide o de la cadena alimenticia. Entonces, de repente, pues yo venía de una formación de mamíferos marinos, de trabajar con delfines y con ballenas, pero apenas estaba empezando a trabajar con tortugas y tiburones. Había colaborado en otros proyectos, pero no había sido así como mi fuerte. Además, déjenme contarles que casi toda la información que existe sobre tortugas en el estado de Veracruz proviene de campamentos de anidación. Entonces, casi toda la información, obviamente, pues como es un campamento de anidación, llegan solo las hembras y hembras adultas. Entonces, no hay información casi de machos, no hay información de otras clases de edad. Y entonces nosotros decíamos, sí, vamos a trabajarlas en vida libre para que abarquemos todo eso. De tiburones, también casi toda la información que proviene de los tiburones o que sabemos de los tiburones es a través del estudio de sus pesquerías. Las distintas especies que están listadas para el estado de Veracruz solamente están a partir de registros de los pescadores. Entonces, híjole, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? Y mucha gente me dijo, no, pues buena suerte, que te vaya bien, échale ganas. Dijimos, sí, va, lo hacemos. Entonces, bueno, una de las técnicas más utilizadas para estudiar diversidad y sobre todo abundancia, para estimar abundancia, son el transecto lineal. Y en el transecto lineal, pues trazábamos estos bonitos transectos ya previamente manejados para cubrir todo el área. Esto para encontrar delfines y para encontrar tortugas. Y para encontrar tiburones lo que hicimos fue establecer estaciones de monitoreo fabricadas con carnada y con una boya y las estábamos cambiando y revisando constantemente. Estas estaciones pues obviamente estaban situadas a partir de anécdotas o de comentarios de pescadores locales. Y bueno, también hicimos dos técnicas, que es el anclaje y el rodeo, para buscar tortugas, que ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Entonces, vamos a la aventura. A la fecha llevamos más de 17,000 kilómetros y más de 1,350 horas de trabajo de campo. Entonces, esto es a partir de 2016. Entonces, hay que recordar, bueno, en Veracruz llegan 5 especies de tortugas marinas: la tortuga caguama, la lora, la verde o la blanca, carey y la laúd. La laúd un poco en menos frecuencia, pero sí llegamos a verlo. Entonces teníamos la esperanza y la expectativa de registrar a estas 5 especies. Y lo que hicimos, bueno, pues cuando vamos al campo y cuando estamos en el mar, pues esto es lo que ven, ¿no? ¿Cómo estudiamos a las tortugas o cómo las vemos? Así. ¿Qué se ve? Pues allí una cabecita de repente, por allá otra cabecita, y si tienes suerte, pues empiezas a ver cosas más interesantes cuando ya estás más cerca o utilizando herramientas, pues, más fáciles, ¿no? O más profesionales, como lentes grandes, cámaras con mucha capacidad para tomar fotografías. Entonces, lo que hicimos fue
empezar a hacer dos cosas. Nos situábamos en los arrecifes y nos anclábamos, apagábamos motores y esperábamos. Y ahí nos quedábamos como media hora, una hora, y empezaban a salir las cabecitas y empezábamos a hacer conteos. Una vez que tú estás como acostumbrado a ver el comportamiento de respiración de las tortugas, es muy difícil que sobreestimes, porque casi siempre suben las mismas en el mismo lugar. Y bueno, tomábamos fotografías de la cabeza para efectos posteriores de fotoidentificación, que es un trabajo que apenas se va a empezar a realizar. Y lo que hicimos después fue, pues, rodearlas, es decir, seguirlas cuando ellas iban nadando, y una vez que las alcanzábamos, pues un valeroso nadador se aventaba y sacaba la tortuga, la capturaba, obviamente todo esto con permisos de Semarnat, ¿verdad? Bueno, ahí lo que aprovechábamos para estudiar en las tortugas era sacarles sangre para medirles la química sanguínea, y usábamos este aparato muy bonito que se llama iStat, que es como de última tecnología, en donde puedes analizar los datos, los metabolitos in situ. Es una cosa maravillosa. Tiene esos cartuchos, tú pones ahí la gotita de sangre, metes el cartucho en el aparato y ahí te da todo. Lo guarda en una memoria o lo puede imprimir también de manera inalámbrica, pero, oh sorpresa, que en Veracruz no contábamos con que hace muchísimo calor y el aparato es súper sensible. Entonces, uno de los retos fue cómo usar el aparato en calor. De repente estábamos en el mar y ya habíamos capturado la tortuga, qué padre, por fin capturamos una, la agarramos, sacamos la sangre, prendemos el aparato y temperaturas fuera de rango. Y nosotros, no. Y pues, ¿cuánto rango es? Pues 30.1 grados. No, pues ya. Y el rango era hasta 30, o el límite era hasta 30. Entonces teníamos que innovar, ¿no? En el momento, en la lancha, pusimos una hielerota con hielo y adentro de la hielera un Tupperware, y adentro del Tupperware ya el aparato, y ahí teníamos que meterlo, en fin. Teníamos que ir modificando, todos los días era una modificación de técnicas y de estrategias para lograr los objetivos. Estamos hablando que esta es la primera vez que se hace este tipo de estudios en Veracruz. Entonces no teníamos referencias, literatura del Pacífico, de otros países, pero no sabíamos lo que pasaba en Veracruz, y ha sido un construir una línea base de ir intentando e ir haciendo distintas estrategias para finalmente establecer o estandarizar los métodos, ¿no? Entonces, este es uno de los pocos resultados. Les hacíamos un examen visual, les tomábamos medidas, les poníamos unas marcas metálicas por si había recapturas, y empezamos a ver que tenemos a las 4. La laúd todavía no la registramos. Tenemos 4 especies dentro del parque, y esas figuritas en el mapa pueden ver por dónde están distribuidas. Y en el sur, aquí les voy a poner, en este arrecife que está aquí, en el sur, aquí ven un puntito rojo, ¿verdad? Se llama Cabezo, este arrecife. Pues aquí eran como las condiciones idóneas, y ahí empezamos a capturar a las tortugas y empezamos a avanzar. Pues miren, tanto lo intentamos y tanto trabajamos que pudimos capturar. Esa es la foto de un macho en vida libre, en Cabezo. Ahí está nuestro valeroso Yusef, que fue el que la capturó, y pues a la fecha tenemos 83 tortugas capturadas, y de algunas, casi de todas, tenemos los distintos tipos de muestras que necesitamos para analizarlas. Y lo que empezamos a hacer también era estudiar cómo se podían tener interacción las tortugas con las embarcaciones, y fue un trabajo que se llevó a un congreso, y tenemos ya una densidad de puntos en donde, dónde están las embarcaciones, dónde están las tortugas, para evaluar potenciales riesgos de colisión. Una chica estudiante, Amelie, que por aquí está, hizo su tesis de maestría con el efecto del estado físico y la temporalidad climática sobre la bioquímica clínica, sobre todo porque queríamos evaluar el porcentaje de la población saludable según la literatura, y tomando en cuenta las distintas los distintos criterios, pues podemos contar con un 83% de la población que hemos muestreado saludable. Y eso nos ha dado mucha oportunidad para seguir haciendo otro tipo de estudios, por ejemplo, encontrando o registrando por primera vez ya en el estado de Veracruz el virus del fibropapiloma de tortugas,
que está presente en un porcentaje todavía muy bajo de la población, pero bueno, sirve para, como les mencionaba, ya empezar a hacer estudios base o asentar la línea base de estudios para tortugas marinas. Tiburones. Pues los tiburones, como les mencionaba, que casi todos los trabajos eran a partir de pesquerías, pues teníamos muchas dudas, ¿no? Porque por ejemplo, las técnicas de captura o los tipos de boya o los tipos de anzuelo y de carnada son diferentes dependiendo de la especie. Entonces decíamos, bueno, ¿cuántas especies hay? ¿Son sus hábitos diurnos o nocturnos? ¿Qué carnada utilizamos? ¿Dónde los ponemos? ¿Cada cuánto los cambiamos? ¿Ponemos el pedazo grandote o echamos un preparado ahí de sangre y etcétera, y vísceras? Probamos todo, salíamos de día, salíamos de noche, salíamos con distintos tipos de pescadores, salíamos nosotros solos. Entonces también fue un reto muy, muy fuerte de tiburones, pero además lo que nos pasó es que el permiso para capturarlos tardó muchos meses, muchos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos mientras llega el permiso? Pues diseñaron mis chicos colaboradores esta cosa hermosa que le llamamos el Frankie, que es una estructura de PVC con una cámara agregada y un bote de carnada, siguiendo las recomendaciones de Bouchet y Newig, y pues lo llenamos de carnada y a lo mejor no hemos logrado capturar ninguna imagen, ninguna imagen de... Oigan, a ver, ¿no les digo? ¿Lo están haciendo ahorita? No lo sé, espera. Ahí estoy. No, creo que fui yo. Pero nos sirvió para ver otras especies. Por ejemplo, pueden ver ahí una mantarraya, pueden ver una anguila. Y en el video de arriba a la derecha van ustedes ahorita a observar que va pasando una tortuga verde, también macho, y también tenemos todas las posiciones geográficas de estos franquis y pudimos entonces empezar a estimar o empezar a conocer sobre la diversidad de otros organismos gracias a los franquis. Entonces tenemos ya geolocalizados a estas especies geolocalizadas y bueno, ha sido otro hallazgo y otras oportunidades para generar conocimiento. Hasta la fecha llevamos capturadas 8 especies de tiburones dentro del polígono del área natural protegida. En 2015, Jiménez Vadillo y Miners registraban 5 especies a partir de pesquerías y bueno, nosotros estamos actualizando la lista con estas 8 y ha sido una cosa maravillosa. Fue la tesis de una chica de licenciatura. Como les mencionaba al principio, esto es trabajo de mucha gente. Ahorita son más de 25 personas las que han estado involucradas desde el comienzo de este proyecto y bueno, ha sido muy satisfactorio porque ha ayudado a formar a muchos estudiantes. ¿Qué hacíamos con los tiburones? También los capturábamos, les tomábamos medidas, les sacábamos sangre, les tomábamos las muestras para analizar los metales pesados y los compuestos orgánicos persistentes y guardábamos una muestra también para isótopos estables y además a través de una incisión quirúrgica les instalábamos una marquita de radio que después con un hidrófono y con unas estaciones de recepción podíamos detectar por dónde estaban. Entonces, este es uno de los hidrófonos que utilizamos. Si escuchan, si quiero que escuchen, cada marquita está programada con una señal diferente y entonces podemos saber qué tiburón estamos detectando. Entonces, esto se hace en otras especies, lo hacen en el Pacífico, lo hacen también en el Caribe. Y bueno, nosotros estamos ya abriendo la brecha y empezando a hacer lo posible en el parque arrecifal y la idea es a largo plazo con estos receptores que se quedan 1 año o 6 meses instalados abajo del agua registrar otras especies y entonces evaluar la migración de los tiburones por todo el Atlántico, que es algo que nos tiene muy interesados pues obviamente a largo plazo. Este es un video de cómo lo estamos liberando. Los tiburones entran en una cosa como hipnosis o en una movilidad tónica. Cuando se capturan, se les pone esta manguera con una bomba de agua para que les esté fluyendo el agua y puedan seguir respirando. Y una vez que lo terminamos de trabajar, se reanima
se despierta, digámoslo así, y pues ya lo podemos liberar y aplaudimos todos y somos bien felices. Este fue, creo, el primero que se capturó y estábamos muy contentos todos. Entonces, hemos capturado puras tallas pequeñas, no hemos todavía capturado el toro que yo quiero capturar, pero bueno, esperemos que pronto lo podamos hacer. Delfines. Delfines pues era así como lo fácil, ¿no? Sí, yo he trabajado con delfines y yo ya lo sé hacer y no hay retos, pues todos los días había retos también con delfines y eso era lo que más nos entusiasmaba porque teníamos que ir cambiando estrategias. Entonces, para los que nunca han visto delfines en el campo o los que se están incorporando al estudio de la biología o de la ecología marina, pues esto es lo que imaginamos, ¿no? Vamos al mar y los vamos a ver saltando y jugando, y pues sí, puede ser, pero no. O así, ¿no? Como en las películas, que, ay, qué lindo, viene cerquita y me saluda y se va. No. Lo que realmente vemos es esto, ¿no? Nada. De repente una aletita y ¡pum! Se fue. Y eso fue una de las cosas que a mí más me causó sorpresa cuando regresé de la maestría, porque cuando trabajaba con ballena azul, pues tomarle las fotos para fotoidentificarla era ballena, 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 foto, ballena, ballena, ya se fue, ya, ¿no? Y cuando llego acá al doctorado, hacer el doctorado, era, ok, yo vengo de tomar fotos de la maestría, yo acá, ¿no? Y de repente, ¡pum! Y fue también entrenar el ojo y entrenar la capacidad para tomar las fotos ahora de los delfines. Y bueno, fue un proceso de aprendizaje. Así los pueden llegar a ver. Y obviamente es una búsqueda constante con binoculares. Esta foto, de hecho, es del Pacífico, de mi amigo Cristian, que una vez me fui con él a un crucero y pues esta es la forma en la que más o menos se trabaja también aquí en el Golfo de México. Como ya les mencioné, siguiendo los transectos y con unos binoculares especiales para estimar las distancias y los ángulos con respecto a la embarcación y a través de una hermosa fórmula matemática estimar el tamaño de la población. A la fecha hemos registrado 3 especies de delfines, Tursiops truncatus, que es el delfín nariz de botella, o la tonina, o el tursión, como todos lo conocen, Stenella attenuata, que es el delfín manchado, y Stenobredanensis, que es el delfín de dientes rugosos, del cual estoy francamente enamorada, lo confieso, lo amo. Entonces, los números que ustedes están viendo, 175 es el tamaño total del catálogo. Llevamos 175 tursiops, 164 estenos y 30 estenelas. Y el número siguiente, 79 y 8, son las recapturas. Y esto es súper interesante en Stenobredanensis. Ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, para Tursiops truncatus lo que hicimos fue evaluarles la conducta, cómo se estaban comportando de acuerdo a la presencia del humano. Y esta fue una tesis de una chica de maestría que se llama Mari José. Y lo que encontramos en esta tesis es que los delfines tienen preferencia de ciertos sitios para hacer ciertas cosas o ciertas conductas. Entonces, esto nos ayuda para generar estrategias o recomendaciones. Por ejemplo, hablando del caso de Apiver, oye, mira, hay que modificar esta ruta porque aquí es una zona de crianza. Es por mencionar un ejemplo, ¿no? Y entonces esto a la larga nos va a ayudar para ir evaluando antes, durante y después de la obra cómo se van cambiando y cómo se van adaptando los animales. Recordemos que los delfines son súper adaptables, tienen una plasticidad conductual excelente y lo que queremos analizar es al paso del tiempo cómo van a ir modificando, si es que se modifica, puede que no se modifique. Y bueno, tomar estas fotografías y hacer estos estudios a largo plazo nos ha ayudado mucho para identificar cosas. Por ejemplo, las fotos de arriba pueden ver un animal con un hongo que se llama la Acacia loboi, que este hongo antes era solamente de humanos y ahora está también presente en delfines. Es un ejemplo de zoonosis, ahora tan sonadas y tan recurridas que estamos analizando la zoonosis ahora con la pandemia. Y abajo pueden ver una foto de un delfín que fotografiamos en febrero con una mordida reciente de tiburón y después lo volvimos a ver en mayo totalmente cicatrizado. Entonces fue también una evidencia de los procesos de cicatrización tan eficientes que tienen los delfines. Y no se murió el delfín. Y además fue, al verla tan fresca y en el área de estudio, también era un indicativo de que sí hay tiburón, porque también eso me decían, ay, no, no sé qué, ¿no? Les analizamos metales pesados, encontramos que tienen metales pesados por arriba de los niveles permisibles por la ley mexicana,
Pero también nos dimos cuenta que los límites son diferentes para distintos productos. Por ejemplo, las normas sacan la norma para alimentos enlatados o para el agua, pero no hay una norma que nos establezca para organismos o para el agua, por ejemplo. Entonces, lo hemos estado comparando con otras especies y con otros lugares para poder establecer un nivel de referencia o un rango. Y bueno, también hicimos lo de las embarcaciones, porque aquí también hemos encontrado animales con marcas de propelas no fatales, pero sí con encontronazos. Entonces evaluamos riesgos de colisión entre embarcaciones turísticas, privadas y de marina mercante, que también fueron tesis de chicos de licenciatura. Y aquí entro con los estenos, con los delfines de dientes rugosos. Resulta que a los estenos hemos tenido 10 avistamientos, solamente 10, pero fíjense que desde 2016 hasta 2019 solo los vemos en temporada de frentes fríos. De hecho, ya deben estar aquí llegando porque acaba de pasar uno de los frentes fríos, creo que el 4 fue un frente frío, y nos ha dado muchos indicios de migraciones estacionales que se han reportado en Brasil y en otras partes del mundo, pero en México, no, y menos en el Golfo de México, no había sido registrado. Además, los observamos haciendo como si fueran de vacaciones, ¿no? Son sus vacaciones de invierno, jugando con objetos, jugando entre ellos en actividades sociales de reproducción. Vimos una cría con marcas neonatales, es decir, recién nacido. Entonces se está abriendo esta nueva línea de investigación, esta puerta interesantísima de esta especie. Y por cierto, mañana se titula una de mis estudiantes, Ariadna, porque al ver que los veíamos en frentes fríos dijimos, bueno, pero ¿qué hace que los delfines vengan solo en frentes fríos? Y analizamos los procesos de mesoescala del Golfo de México para relacionarlos con la presencia de este delfín, y mañana ya se va a titular. Y bueno, en cuanto a los compuestos orgánicos persistentes, hemos evaluado 49 muestras, hemos encontrado 35 compuestos diferentes, de los cuales 11 han estado en tortugas, 8 en tiburones y 16 en presas probables, esto para poder evaluar la tasa de transferencia. Y los más importantes, no les puse la lista ahí de los 35, porque además los nombres son así de 1,1,5 hidroxi, no sé qué, feliz, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, los más importantes, por ejemplo, la benzofenona, que está asociado a productos de belleza como cremas de protección solar, bloqueadores, el dimetilacrilato, que está asociado a pinturas, barnices, adhesivos, etcétera, el furfural, que es un ingrediente de los plaguicidas, y la glicina sarcosina, que es un aminoácido. Fíjense, nos causó mucha sorpresa. Es un aminoácido cuya función es elevar los niveles de testosterona, que se utilizan en los suplementos alimenticios que toman los deportistas o los que hacen pesas. Entonces esto para nosotros fue como alarmante, porque pues finalmente el organismo lo metaboliza, llega al río, el río llega al océano y en el océano se empiezan a acumular. Y si estamos hablando del tiburón toro, por ejemplo, que es una de las especies, si no es que la especie que más niveles de testosterona tiene en el reino animal, si le estamos metiendo más, pues no les quiero contar. Entonces es una reflexión. Y les pongo esta fotografía del sistema de alcantarillado en Francia, en donde dicen, no arrojes nada y no vacíes nada, el mar comienza aquí. Y yo no me iría ahí a la alcantarilla, sino a nuestros hogares. Todo lo que tiramos y todo lo que se va por el drenaje llega sí o sí al océano. Entonces, estos son algunos de los resultados que hemos encontrado en 4 años de trabajo. Y, otra vez no puedo. Ahí está. Y bueno, todo esto no habrá sido posible sin toda esta gente que está aquí listada. Agradezco a Joseph que me ayudó a hacer la lista. Podemos encontrar gente que ha colaborado en el proyecto, estudiantes, voluntarios, chicos que han venido de movilidad de otras universidades. Y bueno, también gente que ha colaborado con nosotros, como el doctor Mauricio Hoyos, personal de la empresa Scubaver, que son los que nos ayudan con los buceos y con las embarcaciones. Y bueno, pescadores muy amigos, capitanes y la Secretaría de Marina de Armada de México, porque nos ha dado datos y nos ha ayudado muchísimo. Y obviamente pues el personal de APIVER,
que son los que han financiado estos proyectos, este proyecto y que sigue, ¿no? Y entonces, hablando de retos, pues el siguiente reto sería, pues, seguirle para empezar. Y como dice Diana Reiss, la investigación científica debe trascender fronteras geográficas y culturales. Entonces, nuestro reto es precisamente trascender estas fronteras con estos datos y poder generar acciones de conservación a nivel Golfo de México o al menos del país. Muchas gracias. Preguntas. No sé si me excedí de tiempo. No, no te preocupes, hice todo perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan cualquiera? Es que supongo que se quedaron como estresados por lo que sucedió. Y Todos. no escribió preguntas, me hace muy raro. No se asusten, amigos. Pueden poner de nuevo sus cámaras para verlos. No se preocupen. Pregunta Fernando, ¿están trabajando isótopos estables? Sí, espérame, déjame prendo la luz. ¿Sí escucharon la campana de la basura? Estoy tengo mucha curiosidad. Sí, sí se escuchó, de hecho. Sí, bueno, sí lo estamos, sí estamos trabajando isótopos estables. De hecho, es otra tesis de una chica de licenciatura. Y lo estamos haciendo con todo. Estamos muestreando todo para poder establecer la red pues, trófica, ¿no? Pero vamos lentos, ahí la llevamos. Nos falta un poquito, sobre todo nos falta el número de muestras para poder sacar los rangos de variabilidad y poder establecer también los niveles tróficos, pero ahí la llevamos. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ixchel dice aquí, Ixchel Ruiz tiene una pregunta. Hola, doctora. Hola, Ixchel. Yo tengo una pregunta con relación al aparato iStat. ¿Es solo para muestras de sangre? Sí. Sí, trabaja con, mira, originalmente se utiliza en hospitales, es para humanos. Y se empezó a utilizar con tiburones de manera exitosa. Y lo utilizamos con tiburones para medir el lactato y medir estrés fisiológico, pero depende de lo que tú quieras medir el cartucho que tienes que comprar. Entonces, por ejemplo, si quieres lactato es un cartucho, si quieres, no sé, oxígeno, niveles de oxígeno en la sangre es otro cartucho. Hay paquetitos, ¿no? De cartuchos, pero sí es solo para sangre. ¿Y se puede utilizar para diferentes especies? Pues habrá que calibrarlo, sí, habrá que medirlo. Nosotros ya lo usamos con tiburones y tortugas y de manera exitosa. Obviamente no hemos podido sacar sangre de delfines, no creo que saquemos sangre de delfines, a menos que nos encontremos algún varado fresco que le podamos extraer y hacer la calibración, pero sí se ha utilizado también en cocodrilos, entonces yo creo que sí se puede usar con cualquier especie. Gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. Aquí existe una pregunta. María Rodríguez dice, ¿qué planes tienen para continuar el estudio de los tiburones para ver comportamiento o abundancia? ¿Y cómo funcionan las cámaras que usan para tiburones? ¿Cuánto tiempo de grabación tienen? Bueno, los planes que tenemos primero es que nos den otra vez el permiso, que tarda como 8 meses. Y una vez teniendo el permiso, comportamiento es difícil. Lo que queremos seguir ahorita es cuestiones básicas, ¿no? De diversidad, ver cuántos son, dónde están, cómo se mueven. Y estudiar comportamiento es un poco más difícil porque tendríamos que estar ahí varias horas. Podemos estimar el comportamiento a partir de cambios en la profundidad de nado y velocidad de nado. Las marquitas traen sensores de profundidad y de temperatura. Entonces, si estos sensores cambian bruscamente o vemos en el mapa cómo van cambiando de diferentes profundidades, podemos, por ejemplo, decir, está comiendo, o si está solo ahí dando vueltas en un solo sitio, está solamente descansando. Entonces, no hay un estudio así como puntual o como clásico de comportamiento. Y las cámaras, ¿te refieres a los Frankis, a las cámaras submarinas? Sí, bueno, esas cámaras pues son unas GoPro o son estas cámaras sumergibles. Entonces, tenemos el Frankie lo que dura la pila de la cámara, 2, 3 horas, dependiendo también de la profundidad. Y son distintas cámaras dependiendo de la profundidad a la cual bajemos
Yo tengo esperanza y fe en que algún día registremos un tiburón gracias a las cámaras, a través de las cámaras, porque eso también nos da como señales indirectas de dónde están. Y bueno, queríamos comprar hace tiempo uno de estos drones que son submarinos, pero pues ya no nos dio tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos pendientes. Y de horas, pues tenemos como casi 3,000 horas de grabación. Gracias, doctora. Muy bien, tenemos otras preguntas. Giselle Islas, ¿han trabajado la edad por osteocronología, por ejemplo? No aún. Edad es difícil, necesita... Sí hemos sacado, bueno, no. No tenemos dientes para estimar edad. Y pues obviamente de los muertos no... Es difícil acceder a los animales muertos porque generalmente los tiburones tienen una importancia económica. Entonces ha sido mucha negociación con los pescadores para que nos regalen un pedacito, ¿no? O nos regalen un pedazo de aleta. Entonces, como que pedirles la cabeza para buscar y hacer análisis ha sido complicado y no estaba dentro de los objetivos del proyecto. Entonces, pues uno quisiera hacerlo todo, ¿no? Pero a veces te tienes que acotar a lo que estás prometiendo ante la autoridad ambiental y también pues por el presupuesto. No es tan fácil. Muy bien, muchas gracias. Giselle pregunta, gracias Ibiza, como siempre interesante y apasionada en lo que haces. A partir de los resultados preliminares, ¿qué acciones de manejo y conservación han derivado? ¿Tienen ya algún avance en ese sentido? Sí, estamos preparando un documento ejecutivo para la CONAMP, o sea, para la dirección del parque, porque estamos trabajando en cercana, o sea, muy cercanos, somos muy cercanos. Ellos nos van a ver a la lancha, nosotros los vamos a ver a ellos, entonces trabajamos muy de cerca con el programa de conservación de tortugas y en ese sentido sí tenemos algunas ya recomendaciones que estamos haciendo en un documento para presentárselos y bueno, que ahora que está, en estas fechas está la actualización del plan de manejo, pues esperamos se pueda incorporar y eso sería un hit y un éxito para nosotros porque finalmente para eso hacemos la ciencia, ¿no? Para incidir en las políticas públicas y para de verdad promover las acciones de conservación y que sí se lleven a cabo y no nada más así como, hice esto. Pero sí, ahí la llevamos. Muy bien. Diana Cristel, ¿se tiene alguna estimación de qué puede causar a largo plazo la glicina sarcosina en diferentes especies? No aún. Solamente se ha estudiado esta asociación para el incremento de masa muscular a través del incremento de la hormona de la testosterona, pero no hay un estudio, bueno, al menos que yo conozca, en animales marinos sobre los efectos. Estamos en búsqueda todavía de ello. Puede ser una tesis. Bueno, ya es una tesis de una chica, Valeria, pero también está en tránsito. Muy bien, perfecto. Andy Alexander Lara, excelente trabajo, doctora. ¿Cómo nos podemos unir a su grupo de trabajo? Ay, pues con muchas ganas. Les paso si quieren mi correo electrónico y pueden mandarme un correo. Sobre todo me interesa, bueno, necesitamos, que ese es otro de los retos, lo que sigue es pues buscar más financiamiento, ¿no? Porque ustedes saben, bueno, los proyectos tienen cierta duración y estamos en trámites de renovar o de buscar otro financiamiento. Entonces, en la medida en que tengamos financiamiento, se podrán unir más personas como tesistas, voluntarios. Si son voluntarios, mucho mejor. Tesistas también, o ya trabajadores del proyecto, ¿no? Excelente, perfecto. Si quiere, doctora, dejar ahí su correo y si no, cualquier cosa, escriban a mmares@gmail.com y se lo hacemos llegar a la doctora Ibiza. No, de qué. Giselle dice, muchas gracias Ibiza y a quienes hicieron posible esta presentación. No, gracias Giselle, gracias a ustedes y sobre todo por haber sido tan paciente. Por la anécdota tan jocosa. Sí, demasiado. También aquí hay otra pregunta. No sé si se mencionó algo. ¿Hay alguna interacción importante entre alguna de estas especies, por ejemplo, tortugas o delfines y artes de pesca? Sí, totalmente. Hay dos tesis de María Emilia Rechimont, del Instituto de Ecología, que hizo precisamente interacción de tursiops con pesquerías
y también una tesis de Natalie Morales Rincón, también de maestría, que trabajaron ambas con comportamiento e interacción con los pescadores. Ahí el doctor Eduardo Morteo podrá platicarles después más del asunto, porque él trabaja mucho con eso, con interacción con pescadores, pero desde que yo tengo uso de razón, desde el 90, y Giselle no me dejará mentir, desde el 94 que yo entré a trabajar o a estudiar mamíferos marinos con compañeros de la universidad, en Alvarado ya se daba una rivalidad muy fuerte entre los pescadores y los delfines. En las tortugas sí también hemos tenido algunos reportes de varamientos que se enredan en las redes, en artes de pesca que están prohibidos dentro del parque, pero finalmente es un trabajo titánico, el del manejo del parque es muy grande y además el plan de manejo es aplicable, pero es muy, muy difícil llevar a cabo las acciones de vigilancia, por ejemplo, y de conservación. Entonces, sí hay interacciones y sí hay reportes de interacción con artes de pesca. Excelente, perfecto. Lourdes dice, primero que nada, muchas felicidades, doctora. Gracias. Y felicidades a todos por manejar también la situación. Pues bueno, más bien gracias a ustedes y a la doctora por esperar tanto. Muchas felicidades por su hermosa labor, contagia su pasión con su profesión. Gracias. Diana Cristel, ¿qué provoca el hongo en los delfines? El hongo el hongo no es provocado, el hongo es arrastrado por las corrientes de los ríos. Fíjense que por Veracruz fluye más del 30% de todo el agua del país, entonces tenemos muchos ríos que llegan al océano. Y este hongo originalmente se describió en Brasil, en un humano. Son como todos los hongos. Los hongos, fíjense que más que verlos como enemigos, yo los admiro porque son seres tan adaptables y tan evolucionados para colonizar distintos ambientes. Entonces, lo que sucede con el delfín es que a través de la piel, los delfines en algunas épocas del año están muy cercanos a las desembocaduras de los ríos porque son organismos oportunistas, y en época de lluvias el río pues trae mucha agua y eso genera un incremento de nutrientes y entonces se fomenta o se enriquece la cadena alimenticia y los delfines no tienen que irse a ningún lado más que estar ahí esperando todo el alimento que se genera en la desembocadura de los ríos. Entonces tienen contacto directo con en la piel. Y nosotros a lo mejor los vemos así como, sí, la piel, pero la piel de los delfines es sensible también a los rayos solares, también es sensible a los químicos. Por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos cuando fue el derrame del Deep Horizon, que había delfines alrededor, pues de los vapores que se desprendían del hidrocarburo, sufrieron quemaduras algunos delfines. Entonces la piel es muy sensible y si un animal trae un sistema inmune deficiente, pues se hace acreedor al hongo y empieza a crecer y el hongo encuentra un sitio ideal para su crecimiento y pues hasta que cubre todo. En Tuxpan me tocó ver un delfín totalmente blanco y después empezamos a ver cambios en su comportamiento, ¿no? Suponemos que se murió después. Muy bien, perfecto. Las tres últimas preguntas ya para dejarla descansar, doctora, porque la verdad fue bastante tiempo el que le quitamos. Bueno, Lourdes dice, ¿hay información sobre grandes ballenas en la zona? Sí, sí hay información. A lo largo de los años he estudiado, se han registrado varias especies de misticetos por varamientos, rorcuales. Parece ser que uno fue rorcual común, está como sin identificar, otra fue jorobada, y se han visto también cachalotes, que no son misticetos, pero bueno, son grandes cetáceos de aguas profundas. Entonces, ya estamos en eso también, registrando cetáceos de aguas profundas a través de un convenio de colaboración que tenemos con unos pescadores en Veracruz. Y sí, tenemos información. También llegó un rorcual común vivo y se regresó al mar hace poquito. Entonces sí tenemos varios registros, pero obviamente llegan ya pues perdidos, ¿no? Son de aguas muy, muy profundas. La plataforma continental en el Golfo de México es extensa, entonces las aguas son muy poco profundas. Estamos hablando que en el parque, dentro del parque, el promedio de profundidad es de 40 metros.
no es nada profundo, entonces no es tan fácil para las ballenas llegar hasta la orilla. Pero sí hay. Perfecto, muy bien, gracias. Isaí Acuña, muy interesante la plática, doctora Ibiza. ¿Tienen pensado integrar a las comunidades de pescadores de la región en los monitoreos de las especies? ¿Y cómo vincular este tipo de investigaciones con la sociedad? Muy bonitas preguntas, Isaí, muchas gracias. Sí, sí tenemos pensado en una siguiente etapa. Cuando fuimos desarrollando el proyecto de monitoreo ambiental y fuimos viendo y fuimos siendo testigos de todas las interacciones que se dan en el parque, dijimos, es que esto tiene que trascender, esto tiene que ser social también. Entonces, desgraciadamente, pues nuestro proyecto era solamente biológico, pero sí se ha pensado que para las continuaciones o para la siguiente etapa se tenga ya un componente social para trabajar con comunidades cercanas. Por ejemplo, tenemos gente en una comunidad que se llama Mata de Uva, en Antón Lizardo, que son pescadores artesanales en el mismo puerto de Veracruz, en una cooperativa que se llama La Barda, creo, El Muro. Pues son personas que están además en contacto con los animales y saben perfectamente en dónde están, ¿no? Y cuáles son sus interacciones. Entonces sí hay planes para integrarlos de manera, pues, con proyectos de sustentabilidad, pero obviamente ahí necesitamos hacer sinergia con gente experta y con gente que trabaja en desarrollo comunitario, porque la verdad es que este trabajo da para mucha gente, da para muchos años, y hay muchas necesidades que hay que atacar, porque precisamente, como les mencionaba, la importancia del parque no nada más es ecológica, sino también es socioeconómica. Y entonces debemos tener ese balance, ¿no? Que es el clásico modelo del desarrollo sustentable que desgraciadamente no es fácil lograr, pero sí es importante tomar en cuenta las cuestiones sociales dentro de los proyectos de conservación de fauna silvestre. Y eso sería un tipo de vinculación, ¿no? Hacerlos partícipe de los proyectos. Por ejemplo, los pescadores con los que hemos salido quedan pues encantados, ¿no? Y hay mucho intercambio de información, es muy rico salir con ellos porque ellos te platican, tú les platicas, entre los dos platican, y siempre hay un aprendizaje, desde hacer un nudo, ¿no? Desde poner bien el anzuelo en la línea hasta comportamiento de los animales, y ellos siempre están muy abiertos y muy dispuestos a trabajar. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Giselle, recientemente supe que se registró presencia de tiburón ballena en aguas veracruzanas. ¿Se ha confirmado de alguna manera? Sí, tenemos videos y posiciones geográficas de los tiburones ballena. Y el más reciente fue bien adentro del parque, o sea, no fue como alrededor, ¿no? Porque hubo uno, me parece que hace como 2 o 3 años, 2 años, que sí fue hacia afuera del parque, hacia el sur, un poquito alejado, pero como digamos, como en los límites del parque. Pero de hace unos meses, unas semanas, fue justo en uno de los arrecifes del parque. Muy bien, muchísimas gracias por todas sus respuestas y por toda esta plática que fue sumamente interesante. Muchas gracias, doctora Ibiza Martínez Serrano. Para servirles. Y también a todos ustedes queremos comentarles que ya esta es nuestra última charla en nuestro ciclo de difusión de la ciencia. Gracias a la doctora Ibiza por cerrar este periodo. Sin embargo, posteriormente, quizá cada mes, etcétera, podemos dar alguna plática, si todos los investigadores que ya han participado y otros están invitados. Y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su presencia, por siempre estar atentos a estas charlas de este proyecto de Mares. Y bueno, pues no me resta más que darles las gracias a todos y que nos sigan en las redes sociales y en todo lo que Mares está haciendo. Y déjenme, les pongo la presentación de siempre. Muy bien, bueno, pues con esto cerramos y sería nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, la página web, nuestro blog, y también donde pueden apoyarnos con su donativo de Fundify, PayPal, y donde pueden contactarnos, mmaresac@gmail.com. Cualquier pregunta, cualquier duda sobre la plática de hoy, que podemos preguntar a la doctora Ibiza o a cualquier otro de nuestros investigadores que han participado, con mucho gusto les pasaremos las preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Ibiza Martínez.
Gracias a ustedes por la invitación y muchos saludos y abrazos a todos los que nos vieron. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. De verdad, gracias por haber estado con nosotros durante ya casi 21 pláticas que tuvimos. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Bye.